El día de hoy me tocó hablar sobre el tema de bioptics en el uso de anisometropías altas. Es interesante las diferentes técnicas que tenemos hoy en día para tratar diferentes efectos refractivos. El término bioptics fue introducido por el doctor Saldívar y colaboradores y básicamente trata y habla de la combinación de la SIC y el implante de lente fáquico en pacientes que tienen equivalente esférico de menos 18 dioptrías a más. En pacientes con astigmatismos altos, como lo dijo la doctora Contreras, preoperatorios mayor de 2 dioptrías de astigmatismo, y en pacientes a quienes el poder del lente intraocular es un problema de corregir. Uno de los objetivos de la cirugía refractiva para el cirujano y el paciente no es solamente buscar la metropía, sino también una mejor calidad de visión durante el día y la noche. Procedimientos queratorefractivos como la epiqueratoplastia, in situ queratomileusis, queratotectomía fotorefractiva con láser o PRK, o el láser in situ queratomileusis más conocido como la SIC por todos nosotros, han sido usados para corregir miopía alta. Sin embargo, los mejores resultados han sido obtenidos y reportados a lo largo de todos estos años con el LASIK. Pero hay complicaciones que han sido reportadas para las correcciones de miopía alta, como son la regresión no predictiva, pobre calidad de visión bajo poca iluminación y ectasia corneal post-LASIK, que son condiciones probablemente relacionadas al cambio del contorno corneal y a la pequeña zona óptica usada. Actualmente, entre los procedimientos intraoculares se usan el lente intraocular o el lente fáquico para corregir ametropías en un ojo fáquico y también la extracción de cristalino claro, más conocido como la facorefractiva, con implante de lente intraocular, procedimiento que en algunos casos ha sido criticado por la teoría de aumentar en alguna incidencia del experimento retina postoperatorio y una pérdida de acomodación en pacientes jóvenes. Similar a la cirugía refractiva corneal, el lente fáquico de cámara anterior requiere ser construido con una pequeña zona óptica, y esto va a ser si se requiere corregir un grado de miopía alta. ¿Esto qué quiere decir? Que sin embargo, al corregir miopías muy altas, una pequeña zona óptica puede producir una agudeza visual subóptima. En algunas condiciones de baja iluminación, debido a pupilas grandes, efectos de halos o pobre visión nocturna, que son parámetros importantes que uno debe tener en cuenta al momento de darle al paciente la posibilidad de darle ese tipo de tratamiento refractivo. Para disminuir el glare, los halos y otras quejas comúnmente referidas, los pacientes bajo condiciones de poca o baja iluminación tienen una zona óptica la más grande posible, usada en la ablación estromal y también en el artisan o el lente fáquico de cámara anterior. Bioptics, o también conocido como el ARS, que en inglés significa Adjustable Refractive Surgery o cirugía refractiva ajustada o acomodada, viene a ser básicamente en realizar el corte lamelar usando un microquerátomo o un femtosegundo hoy en día antes del implante del lente fáquico. Este método es usado para evitar cualquier posible contacto entre el endotelio corneal y el lente intraocular de cámara anterior durante el paso del microquerátomo o el anillo del femtosegundo. Datos importantes a tener en cuenta en Bioptics, tal que es una adecuada evaluación completa al paciente, una agudeza visual no corregida y mejor corregida, una refracción, tener en cuenta la sensibilidad del contraste, hacer un buen conteo de microscopía especular. Yo uso el Visante OCT para medir la cámara amplitud de cámara anterior y ángulo iridocorneal y la refracción subjetiva. Interesante también tener en cuenta que los pacientes que son sometidos a Bioptics usualmente son pacientes mayores de 28 años de edad, con miopía alta, estable, por lo menos un año, y mayores a menos 15 dioptrías de refracción de equivalente esférico con una evaluación oftalmológica completa normal y una corrección no satisfactoria con sus correctores, ya sea gafas o lentes de contacto. Hay un dato importante que también mencionó el doctor Izquierdo anteriormente en la mañana, cuando él mencionaba de que hoy por hoy, pues pacientes con esferas de menos 8 a más son pacientes que deberían ser considerados para hacer una cirugía ajustable o un bioptics y no usar el láser en ese tipo de pacientes. Tener mucho cuidado y excluir pacientes con patologías del segmento anterior como la oftalmus, pobre apertura palpebral, uveitis, cirugía corneal o intraocular previa, estatus monoocular, enfermedades sistémicas como autoinmunes, enfermedades del colágeno o tejido conectivo, atopias, diabetes o tratamientos crónicos con corticosteroides o con inmunosupresores, embarazadas o un conteo endotelial menor a 2000 células por milímetro cuadrado y una amplitud de cámara anterior menor a 3 milímetros. Complicaciones descritas en la literatura internacional están descritas como el aumento de la presión intraocular en la primera semana postoperatoria del implante, fácilmente manejadas con tópicos y gotas, halos, glare, dolor ocular transitorio, sensación de un cuerpo extraño, pérdida de células endoteliales, estadísticamente en menor incidencia algún tipo de dispersión pigmentaria o bloqueo pupilar, y en pocas incidencias en cuanto a lo que es el artisan, lo que vendría a ser con permiso del polo posterior.
Evaluación preoperatoria, como dije anteriormente, una adecuada y específica y minuciosa evaluación de la agudeza visual, una sobrerefracción con lente de contacto en caso de que el paciente use lente de contacto, refracción manifiesta y con cicloplegia, una adecuada evolución y evaluación en la lámpara hendidura, tonometría de aplanación, la queratometría y oftalmoscopía en directo. Estudios complementarios, se usan la videoqueratografía, quien tiene Galilei, usa el Galilei, el Pentacam, el Orscam, el Sirius o una topografía, son necesarios y fundamentales para el paciente preoperatorio, una paquimetría corneal, tomar en cuenta la longitud axial y profundidad de la cámara anterior, fundamental en el paciente que va a ser sometido a una cirugía de lente fáquico de cámara anterior, microscopía especular y la sensibilidad de contraste. Aquí les traigo un caso de un paciente mío que hicimos una cirugía de bioptics con lente fáquico de cámara anterior, usé un Artisan de 6 milímetros de zona óptica y luego ablacioné con una SICA de 6.5 milímetros de zona óptica, paciente que llegó con un defecto refractivo menos 15 dioptrías. El flap fue de 8.5 a 9.5 milímetros creado en un lente fáquico de cámara anterior con una zona de 6 milímetros enclavado en el iris a menos 15 del poder del lente, insertado en una cámara anterior a través de una incisión corneal posterior a las 12 horarias. La segunda cirugía se realizó una vez la refracción y la topografía corneal estuvieran estables entre los 3 a 5 meses posteriores. En la SIC, tener en cuenta que la zona óptica está en el rango descrito de 6.5 a 9.2 milímetros, considerar que el flap es levantado y se corrige el defecto refractivo residual. Y tomé un caso de un estudio del doctor Gael Well, que es del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, que es una de las personas que más hace este tipo de tratamientos refractivos combinados. Él realizó un estudio de 26 ojos en 18 pacientes con un equivalente esférico preoperatorio entre menos 16 y menos 23 dioptrías. El enclavamiento del Artisan al iris, la técnica del Dr. Wars, refiere a una zona óptica de 6 milímetros y un lente fáquico, en este caso el paciente que yo le coloqué, menos 15 dioptrías. El biomaterial es una sola pieza Comprising Model Lens, o sea, es un lente, como lo describió la doctora Cecilia Contreras inicialmente, con una longitud total de 8.5 milímetros, la altura periférica de 0.96 milímetros, un poder dióptrico de este lente que es calculado básicamente por 3 puntos específicos. 1, el error refractivo del paciente, 2, la profundidad de la cámara anterior y 3, los valores queratométricos. Los datos que la casa Oftec brinda son principalmente para lo que es el Artisan, fijación al iris, un diseño del enclavamiento del iris, es reversible, es predecible, es fiable, es estable, hay una distancia óptima desde los tejidos vitales, tiene gran variedad de tamaños de zona óptica y obviamente presenta orificios laterales. Acá tenemos un modelo de Artisan de miopía, modelo 206, donde tenemos una zona óptica de 5, diámetro total de 8.5 y el rango dióptrico entre menos 1 a menos 23.5 dioptrías. Otro modelo, que es el 204, también para miopía, con una zona óptica un poco mayor, de 6.0, el diámetro igual, con rangos dióptricos de 1 a menos 15.5, y también para miopía pequeña, el modelo 202, una zona óptica de 5, el diámetro total de 7.5 y rangos dióptricos de menos 3 a menos 23.5. Pero también tenemos lente de cámara anterior en modelo de Artisan para hipermetropía, que es el modelo 203, con zonas ópticas de 5.0, un diámetro total de 8.5 y tenemos un rango variable dióptrico entre más 1 a más 12 dioptrías. Acá tenemos los modelos de la casa Oftec y un cuadro en el cual tenemos la comparación de los cilindros negativos disponibles, que van desde los menos 1 a menos 1.5, cuando es disponible para esferas dióptricas entre menos 3 a menos 22 y sucesivamente hasta menos 7 dioptrías. Y también cilindros positivos de más 1 a más 7.5 en disponible esfera de menos 4 a menos 23 y de 0 a más 5.5 dioptrías. Y también, como lo mencionó la doctora Contreras, el Artiflex, que la diferencia es justamente un lente plegable, que también tiene una zona óptica de 6.0 y una diámetro total de 8.5. La disponibilidad del Artiflex está entre menos 1 a menos 13 dioptrías, con una combinación de cilindro corrector que va desde menos 1 a menos 5. Para este tipo de cirugía no es necesario, cuando uno habla de bioptics, calcular el poder refractivo exacto del lente intraocular, ya que el error refractivo residual va a ser sometido y se va a corregir con el LASIK o para tal caso, en el sentido que requiere al paciente un retoque con PRK, dependiendo de la paquimetría central de la córnea. Procedimiento quirúrgico, básicamente se utiliza anestesia tópica con tetracaína o proparacaína. Antes del implante del lente fáquico, el anillo de succión de mioquerátomo, en este caso la Amadeus Solnidia que usamos, es centrado en la pupila hacia el limbo esclerocorneal. Ese es un flap nasal de aproximadamente 160 micras, si es con enfento segundo, 100 micras, y fue obtenido doblado hacia el lado nasal del ojo usando la espátula de retratamiento de la SIC.
La interfaz es limpiada cuidadosamente, el flap repuesto y sus bordes cuidadosamente secados con la microesponja. Luego verificamos y confirmamos una adecuada adhesión de los bordes. Se procede al implante lente fáquico Artisan del tercer al quinto mes postoperatorio. Luego de 2 a 4 meses del implante, una vez las suturas hayan sido removidas, el cilindro residual siendo estable por al menos 4 meses, se programa el complemento con el ASIC. Se administra al paciente diazepam, ustedes tienen el procedimiento y lo saben más que yo. Usamos un equipo que es el Mari 550 de la casa Schwinn, y básicamente aquí les quiero compartir el video con el cual para mí es bastante informativo del doctor Boudon, y básicamente él describe sencillamente cómo se implanta el lente. Se hace un cálculo con un compás, se mide 6.1 milímetros al borde central, las 12 horarias. Luego se hace una incisión continua a 6.2 milímetros, considerando el eje de la pupila sin que la pupila se distorsione, y se hacen unas incisiones laterales, teniendo en cuenta que esas incisiones laterales no vayan en sentido hacia la pupila, sino paralelas, como lo indica aquí el video. Luego de hacer la incisión central y las dos colaterales, se introduce el lente, básicamente por la incisión central, con las espátulas que tiene la casa Softec, se rota el lente y se centra el lente hacia justamente la pupila, teniendo en cuenta de que la pupila esté totalmente centrada y que el lente esté totalmente centrado, haciendo el enclavamiento del iris. Una de las clubos o perlas que uno puede tener durante el procedimiento para saber si está causando algún tipo de astigmatismo por la incisión en el momento que está haciendo la sutura, al momento de terminar la cirugía, es la luz central que tiene microscopio con la córnea, y con el reflejo del lente debe ser totalmente redonda para evitar justamente haber causado algún proceso o algún efecto refractivo secundario al astigmatismo. El seguimiento postoperatorio, cita postoperatorio, yo lo hago a las 24 horas, al primer y tercer mes postoperatorio. Durante los primeros 3 meses, empezando la 4ª semana, retiro los puntos considerando el astigmatismo del paciente usando el control videotopográfico. Y luego el ASIC, el paciente es evaluado postoperatorio el primer día, primer mes, tercer mes, sexto mes al año y hacia los 2 años. Hacia los 2 años, ¿por qué? Porque es importante, como dijo la doctora Cecilia Contreras, el control de las células y recuentos endoteliales. Datos de refracción de los pacientes que hemos estado operando: un promedio preoperatorio de refracción equivalente esférico fue menos 18.42 más menos 2.73. El promedio postoperatorio de refracción del equivalente esférico antes de la SIC fue menos 3.65 más menos 1.62. Y respectivamente encontramos datos que permanecieron estables con un promedio de menos 38 a los 2 años. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los primer mes, año y 2 años postoperatorios, usando el Student T-Test. Al segundo año, luego de la SIC, se hicieron también nuevamente medidas y comparativas. Se encontró más o menos una dioptría de metropía en 21 de los ojos, que representó el 80%. Promedio del error refractivo preoperatorio del componente esférico varió entre los menos 17.38 más menos 1.83. Luego del implante lente fáquico y luego de la SIC disminuyó a 0.04 más menos 0.72 en el primer mes y fue estable hasta el 12º mes, o sea, al año. No hubo diferencia significativa tampoco. El error componente refractivo esférico postoperatorio también fue una P de 0.05, y el promedio del astigmatismo preoperatorio fue igual en el rango de menos 1.35 más menos 1. El promedio del astigmatismo postoperatorio luego del implante del lente fáquico igualmente fue entre el rango de menos 1.15 a 0.79. Al año y a los 2 años luego de la SIC se mantuvo estable más o menos en los valores que la doctora Contreras mencionó también, entre los 0.66 más menos 0.66, y no hubo ninguna diferencia significativa en el astigmatismo, con la P muy similar a las anteriores. En conclusión, más o menos 65% de los pacientes se encuentran entre más menos 1 de cilindro astigmático antes del lente intraocular fáquico, y luego de la SIC este porcentaje se incrementó al 84% al tercer mes y permaneció estable. Datos del endotelio corneal: hablamos de preoperatorio de células endoteliales no menores de 2.000 células, entre 2.782 más menos 392 en los pacientes que hemos seguido. Al año subimos con 2.749 más menos 389, no hubo tampoco diferencia significativa. Y aquí estamos y aplicamos algún tipo de, muestras en las cuales hacemos estudios preoperatorios considerando la esfera, el cilindro, el eje, el equivalente esférico, que nos va a dar a nosotros la posibilidad de tener un cálculo un poco más específico del lente, y esto es algo que la casa Softec nos brinda para poder hacer un cálculo en tiempo real del lente que vamos a aplicar.
Resultados: a 2 años después de la cirugía combinada o el Bioptics, 80.7% de los ojos se encontraban entre un 0,50 de metropía y 100% entre un dioptría. 26% de los ojos ganaron 3 o más líneas de visión, que conjuntamente es correcto con lo que mencionó el doctor Luis Izquierdo en su charla anterior, y un 4.20% de los ojos ganaron 2 o más líneas. No hubo pérdida visual en ninguno de los ojos desde la sexta semana hasta los 2 años luego de la cirugía combinada. Las desventajas: 11% de pacientes presentaron algún tipo de halos nocturnos, 0.61% pérdida de células endoteliales, que también concuerda con los estudios que la doctora Contreras mencionó inicialmente durante el primer año, y también con lo que el doctor Miguel Well o José Miguel Well menciona en sus estudios de Barcelona, entre el 0.60% durante los siguientes 16 meses a 2 años. Conclusiones: básicamente el Bioptics con la combinación de la zona óptica de 6 milímetros y un Artisan de la casa Oftec, en este caso un lente de menos 15 dioptrías, parece ser seguro y es un método altamente predictivo para corregir miopías altas. Muchas gracias.